El tema de esta conferencia en esta mañana se titula La futura invasión demoníaca. En Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al 11, la Biblia nos describe la quinta trompeta, la cual vamos a analizar y vamos a ver de qué manera en el siglo XXI y en la época que estamos viviendo ya se está preparando, se está pavimentando el camino para la entrada al escenario mundial de la pieza maestra de Satanás, que se llama en la Biblia el Anticristo. Así como Juan el Bautista vino antes de que Cristo entrara al escenario mundial para prepararle el camino al Mesías, Satanás ya tiene a sus gentes, a sus evangelistas, a sus falsos profetas, ahora en esta época, preparando el camino para la entrada de su figura y de su obra maestra, que va a ser la persona del futuro dictador mundial, que la Biblia llama el Anticristo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran a la tierra, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El día 30 de octubre de 1938, el famoso actor de cine, exlocutor y artista Orson Welles estaba siendo entrevistado en una estación de radio en Nueva York, cuando de repente se le ocurrió comenzar a describir a través del radio, y sabía que lo oían millones de personas, era el programa más popular. Se le comenzó a ocurrir describir una invasión de otros mundos, la cual salió al aire desde luego inmediatamente, y casi todos los Estados Unidos creyeron que lo que estaban oyendo era real. Por supuesto que la mayor parte de los norteamericanos entró en un pánico total, y se estima que más de 7 millones de personas escucharon la transmisión ese día, y que a propósito era el día de Halloween, el 30 de octubre de 1938. Cientos de carros comenzaron a bloquear la mayoría de las carreteras, los principales freeways, las principales avenidas de las ciudades, provocando pánico desde luego y grandes congestamientos de tránsito. También se reportaron varios suicidios. Los que podían se pegaron a sus radios esperando las peores noticias de una invasión extraterrestre, y otras personas llegaron al grado, como siempre sucede, de decir que ya los habían visto y que estaban atravesando el río Hudson para atacar la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a principios del siglo XXI,
comienza a existir en el mundo un sentimiento de anticipación, de ansiedad, donde de alguna forma los seres humanos en todas las naciones sentimos que algo va a suceder o que algo está por suceder. Existe un sentimiento de que algún evento en el horizonte, de que se va de manera asombrosa, va a suceder, y esto es precisamente lo que está profetizado en la palabra de Dios. Satanás está preparando la entrada al escenario mundial del futuro dictador mundial que se llama el Anticristo. Hace algunos días escuché a un predicador muy famoso, muy respetado en el mundo, decir lo siguiente: estoy seguro y siento en el espíritu que hay varias potestades trabajando, varios espíritus demoníacos cubriendo, como la telaraña con su tela comienza a cubrir y a formar una trampa para que cuando vengan las moscas pasen y se queden atrapadas en esa telaraña. Satanás está construyendo una telaraña alrededor del mundo con espíritus, número 1, de homosexualismo. 2, con espíritus de violencia. 3, con espíritus de adulterio. Dice este predicador que estos espíritus están trabajando y están mandando millones de espíritus para atormentar a los seres humanos, principalmente en estas 3 áreas. Para que los hombres pierdan su masculinidad y crean la mentira de Satanás, que no son varones, que son mujeres. Que las mujeres crean que no son mujeres, que son hombres. Que pueda haber ya una disgregación y un quebrantamiento del fundamento de la sociedad, que es el matrimonio, a través del adulterio. Y las campañas que vemos, los espectaculares, las revistas, las películas, están saturadas, y ustedes son testigos, saturados estamos de pornografía. 17.5 millones de sitios, repito, 17.5 millones de sitios de pornografía hay en el internet. Todo esto está contribuyendo a preparar la venida del anticristo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene el propósito de debilitar tu mente, de atormentar nuestra mente, de hacernos creer que no somos lo que dice la Biblia que somos, de poder quebrantar el diseño que es el fundamento de toda sociedad, que es la familia, donde estamos aceptando en los gobiernos que ya se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y una vez que se legisla estas leyes y el mundo comienza a aceptar que es normal, y la Biblia dice que es pecado, cuando comenzamos a aceptar que es normal eso, es cuando nos damos cuenta que ya la sociedad está enferma, que estamos alejándonos totalmente de las leyes morales de un Dios santo, que por eso destruyó Sodoma y Gomorra y hundió al mundo en un diluvio universal. Un Dios que dice: no cometerás inmoralidad. El mundo está siendo azotado por una violencia inusitada, sobre todo en el Medio Oriente. Derrocaron en Yemen, derrocaron a Egipto, están por derrocar al rey de Jordania. Por todos lados están levantando movimientos, protestas en Wall Street, protestan en Grecia, protestas en España, una rebelión contra la autoridad, contra los gobiernos. La gente está cansada de explotación, la gente está cansada que ningún sistema de gobierno funciona. Muchos creen que ya la familia no existe, ¿para qué nos vamos a casar con un pedazo de papel? Los muchachos metiéndose, embarazando muchachas, las muchachas dejándose manosear por cualquier muchacho, casándose habiendo tenido 10 amantes antes del matrimonio. Todo el mundo está completamente al borde de un juicio de Dios. No nos extrañen los tsunamis, los terremotos, las fugas de radiación nuclear, no nos extrañen las inundaciones, ni los huracanes, ni lo que está sucediendo cuando nosotros estamos en contra de las leyes de Dios. Somos agentes morales responsables de nuestras decisiones, y Dios quiere que nosotros entendamos que sin santidad nadie verá
a Dios. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 9, en primer lugar, la introducción y a analizar que hay un lugar en el centro de la tierra que la Biblia describe como el abismo. El abismo. Este lugar en el centro de la tierra es el lugar donde se encuentran los demonios que son tan peligrosos o que han hecho cosas en el pasado que Dios consideró que ahí deben estar guardados. No son los que están sueltos, son los que están prisioneros en el abismo. En el abismo no existe ningún ser humano, ningún espíritu de ningún ser humano. Los espíritus humanos que están esperando el juicio final no se encuentran en el abismo, se encuentran en el infierno, en el Hades, que antes de la cruz estaba dividido entre el paraíso y entre el infierno. Cuando Cristo resucitó, bajó al centro de la tierra, 1 de Pedro 3, Judas, y se llevó a todos los que estaban del lado del paraíso, se los llevó al cielo, y de la cruz a nuestros días, cuando un ser humano muere en Cristo, ya no baja al centro de la tierra, nos vamos directamente al cielo para bajar con Cristo en el arrebatamiento, para recibir nuestro cuerpo en la resurrección, subimos con Cristo y volvemos a bajar con Cristo en su segunda venida, después de la guerra del Armagedón, para reinar con Él durante 1000 años de vacaciones, no en Cancún, no en Acapulco, sino en un planeta que va a ser reconstruido para que podamos disfrutar ese huerto del Edén que fue perdido por el pecado. Muy bien, vemos nosotros que en el libro del Apocalipsis, que nos revela los últimos acontecimientos que tendrán lugar antes de la venida de Cristo, los juicios que están por caer en el mundo, santos de Dios, damas y caballeros que nos visitan, serán tremendos. Ya los estamos comenzando a ver. Grandes catástrofes ecológicas. Ahorita ha desaparecido más del 65% de la vegetación del mundo. La deforestación que hay en México, en Centroamérica, en Brasil, en el Amazonas, es absolutamente increíble. Tenemos contaminado el aire, están contaminados los alimentos, tenemos contaminado el agua. Acaban de sacar un artículo que cuídate cuando compres una botella de agua en un envase de plástico. Síganme con cuidado. Cuando compres una botella de agua en envase de plástico, nunca la dejes al sol ni en tu coche. Si la dejas en tu coche se calienta, y el plástico está hecho de petróleo y sistemas químicos cancerígenos, pero altamente cancerígenos. Entonces, si se calienta el agua dentro de la bolsa de plástico y te la tomas, te estás tomando elementos químicos cancerígenos altamente contaminantes. Entonces, la botella de agua, ¿verdad?, en el refrigerador o a temperatura normal, pero no la dejen en el sol. Tenemos contaminado todo absolutamente ya. Y lo que estamos fabricando para poder ayudarnos, Diet Coke, Coca Cero, café descafeinado, es lo más cancerígeno que hay. Ya no engordas, pero te da cáncer. ¿Qué soluciones del mundo, verdad? Bebidas como Red Bull, Monster, que son 95% cancerígenas, pero te ponen pachecón. Te suben, ¿verdad? Te suben totalmente la temperatura y te pones acá, como tomas 5 tazas de café. ¿Por qué? Porque comienzas a aficionarte por estas bebidas que te mantengan aquí arriba, y cuando ya no las dejas, te das cuenta que eres adicto al Red Bull, adicto al Monster, adicto a la Coca-Cola, adicto a estas cosas porque están funcionando en tu organismo, porque no fue el cuerpo diseñado para absorber estas cosas químicas. Y ve ahorita a un Oxxo o a cualquier mercado, y el 95% de lo que te venden es químico. Ve, chécale la etiqueta, no compres sin checar la etiqueta. Y todos son cosas químicas que estás metiendo a tu organismo, y por eso hay tanta gente muriéndose de cáncer. Dice la Biblia que uno de sus grandes juicios va a ser la quinta trompeta, que es la que vamos a estudiar. Y vean ustedes, en primer lugar, el apóstol Juan vio una estrella.
Esto, desde luego, no se refiere a una estrella literal. Una estrella que cayera acabaría con la Vía Láctea totalmente. La estrella más pequeña que conocemos es el Sol. La Tierra cabe 1.000.000 de veces en el Sol, para que tengas una idea del tamaño del Sol. Ahora hay estrellas que son 50 veces, nada más, imagínate esto, 50 veces más grandes que el Sol. Si la Tierra cabe 1.000.000 de veces dentro del Sol, hay estrellas que caben 300 o 500 veces más dentro, el Sol cabría dentro de esas estrellas. Entonces, esta estrella, ¿a qué se refiere? Vamos a algunos pasajes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 5, vemos de qué forma la Biblia le llama estrellas a los ángeles caídos. La Biblia le llama estrellas a los ángeles caídos. Jueces 5, dice la Biblia, entonces cayó Cítara o Císara, ¿verdad? Y las estrellas que con ella estaban. O sea, aquí se refiere a las estrellas, no del cielo, sino las estrellas de Dios. Job capítulo 38, versículo 7. Dice la Biblia que cuando Dios creaba la tierra, alababan las estrellas del alba. Vemos que estas estrellas son ángeles y se regocijaban los hijos de Dios. Daniel 8:10. Apunta todos estos versículos, aunque no los encuentres, te los leo para que los tengas como referencia. Daniel 8:10. Está hablando del anticristo. Y dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Vemos entonces que esta estrella que abre el pozo del abismo es un ángel caído, a quien se le da la llave para que pueda abrirse el abismo, y hay un túnel que conecta el abismo con la superficie de la tierra. Muchos hablan que se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Muchos han especulado en esto. Yo no puedo afirmarlo, pero es interesante considerar esta propuesta que el Triángulo de las Bermudas, el triángulo que se encuentra entre Miami y Cuba, ¿verdad?, puede ser una de las puertas del infierno. También dice en Apocalipsis, Isaías 27:1, que Satanás se mueve dentro del mar también y se le llama el dragón, la serpiente que está en el mar. Y la Biblia dice que el mar impone temor a los seres humanos. Y el mar, ¿verdad?, es tremendo porque te impone temor. Otros dicen, ¿verdad?, que la Atlántida está también habitada por ángeles caídos y que tiene una base de operaciones debajo de la tierra también, donde pueden moverse y entrar la dimensión que nosotros estamos viviendo. Entonces va a haber un tiempo en que se va a abrir el pozo del abismo, y por ese túnel, ¿verdad?, que conecta el abismo con la superficie de la tierra, van a salir miles y miles y miles y miles de demonios. Imagínense ustedes que ahorita se les abriera la puerta a todos los presos considerados los más peligrosos del mundo en las penitenciarías federales. Que se les abría la puerta. El daño que ocasionarían, ¿verdad?, pederastas, asesinos, secuestradores, sería tremendo. Pues estos prisioneros que se les abre la puerta son Pinocho comparado con lo que va a pasar. Van a aparecer, ¿verdad?, los enanitos de Blancanieves, comparados con lo que estos demonios van a hacer en el mundo próximamente. Ahora bien, el abismo, de acuerdo a la Biblia, hay 7 referencias al abismo en el libro del Apocalipsis. Y todas las referencias se refieren al mundo de los demonios. Y la Biblia nos habla de 2 lugares más a donde van a ser enviados los prisioneros, los seres humanos y las criaturas espirituales donde Dios ha creado en el universo. En primer lugar, ya vimos, tenemos el Hades, que es la habitación de los espíritus humanos. Si tú te mueres hoy sin Cristo, un embalazo, una embolia cerebral, un ataque al corazón, te atropella un carro aquí saliendo ahorita con toda la torta que te acabas de comer, te vas así al centro de la tierra.
al infierno, enterito con todo y tu tacuche que traes. Y de ahí vas a esperar hasta que Cristo regrese, hasta que se acaben los 1000 años, van a resucitar todos los que están en el infierno, y entonces al final del milenio va a haber el juicio, Apocalipsis 20, del 11 al 15, que se llama el Gran Trono Blanco, donde vas a ser resucitado para presentarte delante de Dios, vas a estar parado delante de Dios, y Dios va a demostrar ante los ángeles, querubines y serafines, y a nosotros, 1 Corintios 6, del 2 al 4, nosotros seremos el jurado. Y nosotros vamos a servir de jurado también para los ángeles caídos. Vamos a juzgar a los ángeles, nosotros los cristianos. Por eso es tan importante en esta vida adquirir sabiduría. Si no tienes sabiduría ni para juzgar tu casa, no tienes sabiduría ni para juzgar tu negocio, no tienes sabiduría para darle solución a los problemas que estás atravesando, como dice Pablo, ¿cómo nos atrevemos a querer juzgar las cosas de Dios? Y en tercer lugar tenemos el Tartarus, segunda de Pedro 2:4. Desgraciadamente se tradujo infierno en segunda de Pedro 2:4. Ahí ponle en tu Biblia donde dice, porque si los ángeles que pecaron los encerró en el infierno, ponle ahí Tartarus arriba, que es la prisión de los ángeles caídos, no de los demonios, de los ángeles caídos, que son dos criaturas diferentes. Una cosa son los demonios, otra cosa son los ángeles caídos. Los ángeles caídos son los que ocupan tronos y principados de Satanás. Solo hay un principado sobre México, un principado sobre Guatemala, un principado sobre Estados Unidos, un principado sobre Canadá, y ese principado tiene gobernadores. Efesios 6, versículo 12. Y estos gobernadores, hay un gobernador en el Estado de México, de Satanás, hay un gobernador en Culiacán, un gobernador en Quintana Roo, un gobernador en Jalisco. Entonces, así como estamos organizados nosotros políticamente, el reino satánico está mucho más organizado, porque además de los principados que controlan las naciones, los gobernadores que controlan los estados de cada nación, hay los soldados rasos, que son los demonios, y están asignados en tu vida y en mi vida. Quiero decirte algo, los demonios con los que yo tengo que luchar no son tus demonios. Tú tienes tus demonios con los que tú tienes que luchar. No vengas, pastor, ayúdeme, sáqueme los demonios y ayúdeme por favor. Tú tienes que luchar contra tus demonios y yo tengo que luchar contra los míos. Y quiero decirles algo, mientras más subimos con Dios a niveles más altos, más fuertes nos envía Satanás a sus huestes de maldad contra nosotros. Mientras un cristiano crece más en Cristo, demonios más fuertes son enviados contra su vida. Y no tenemos que tener miedo ni temor, porque mayor es el que está dentro de nosotros. Así es, mayor es el que está dentro de nosotros. Cristo lo dijo, no tengas temor el que pueda, ¿verdad?, destruirte, o ten temor del que puede echar tu alma en el infierno. Tengamos temor de Dios, no temor de Satanás ni de los demonios. Ten temor de separarte de Dios, porque esos demonios que están asignados a tu vida, los que están asignados a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, cada ser humano tiene demonios asignados. También tenemos ángeles asignados, pero depende de nosotros si los ángeles nos defienden o se hacen a un lado y permiten a los demonios tomar cargo de nuestras vidas. Ten temor de separarte de Dios, porque separado de Cristo nada podemos hacer. Entonces no tengamos temor de que nos manden un ejército, como dice David, aunque un ejército acampe alrededor de mí, ¿verdad? No tendré miedo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Asegúrate que Dios está contigo y que Satanás te envíe el mundo entero de demonios, no podrán con aquel que está dentro de ti. Y al final tenemos el lago de fuego, ¿verdad? Que será la futura prisión de Satanás, donde ahorita no hay nadie en el lago de fuego. Y va a ser enviado después del juicio, el anticristo, el falso profeta, Satanás, y los que están en el infierno, y sean juzgados, y se les sea demostrado que Dios fue fiel, que Dios te amó,
que dio su vida por ti en la cruz, que nos dejó la Biblia y que tú le rechazaste, entonces Dios dirá, ¿verdad? Yo no mando a nadie al infierno, tú te fuiste solito. Así que no digas como dijo una abuelita una vez, yo creo que al final, hermano pastor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Le dije, amén, Dios no manda a nadie al infierno, usted se va a ir solita, viejita, le dije. Muy bien, vemos ahora el versículo 2 y 3, de qué forma estos demonios toman, de qué características se describen estos demonios, porque no hay forma, ¿verdad? Nadie ha visto un demonio. Los que han creído ver a demonios dicen que son como los gárgolas, como changos feos, peludos. Hay una palabra en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que significa peludo, que se les asigna a los demonios, pero toman diferentes formas monstruosas. El Espíritu Santo quiso escoger aquí compararlos con las langostas, y lo vamos a explicar por qué. Dice el versículo 2, que cuando se abrió el pozo, subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí nos damos cuenta de algo. Pregunta: ¿estas criaturas infernales serán visibles o invisibles? Bueno, al darnos cuenta que el sol se va a tapar de los millones que van a salir, significa que estas criaturas tienen acceso al mundo físico, donde tú y yo vivimos, de 4 dimensiones. Ellos tienen la característica de vivir fuera de las 4 dimensiones, porque se hacen invisibles y visibles. Los ángeles, dice Hebreos 13, que muchas veces sin saberlo hemos hospedado a los ángeles. Los ángeles entraron a Sodoma y Gomorra y sacaron físicamente, agarraron a Lot y a su familia y los sacaron de Sodoma y Gomorra físicamente. Eran tan bien parecidos los ángeles que los homosexuales sodomitas querían tener relaciones con ellos y querían tumbarle la puerta, Génesis 19, a Job, a Lot, para que les entregara a los ángeles y tuvieran relaciones con ellos. Entonces, estas criaturas que pertenecen a otra dimensión tienen acceso a nuestra dimensión para hacerse visibles y tomar diferentes formas. Pueden tomar forma de un perro, de una rana, de una serpiente, puede aparecer un buñuelo en un árbol, que la Virgen de la Macarena se apareció en el árbol. Pueden hacer figuras, pueden intervenir en el mundo físico, material, visible en el que tú y yo vivimos. Por eso la Biblia nos manda no creer cualquier cosa que sea sobrenatural. El hecho que haya un fenómeno sobrenatural, lo vamos a ver más adelante, el hecho que hayan apariciones de ovnis y sean retratados y filmados, claro que existen, pero no significa porque son algo sobrenatural o es algo que el entendimiento no puede captar, no significa que esas cosas sean de Dios o que sean extraterrestres de otros mundos, porque Satanás puede materializar la energía. Todo esto la Biblia nos los enseña para que discernamos y no creas cualquier milagro que ves, porque Él puede también cambiar la energía. Satanás puede sanar, pero te sana para venirte a cobrar la factura después. Satanás te puede hacer famoso, te puede hacer un cantante famoso, te puede dar dinero, te puede dar lo que quieras, te puede traer un artista de cine para que te cases con ella, la casa que quieras te la puede dar también, pero viene a cobrarte tu alma tarde o temprano. Mira lo que hizo con Michael Jackson, mira lo que hizo con Elvis Presley, mira lo que ha hecho con los dictadores, mira lo que hizo con los Beatles, mira lo que ha hecho con los reyes, con tanta gente que los ha dado todo lo que ellos quieren y viven estas personas como monstruos, mueren como perros, abandonados por su familia, nunca amaron a nadie, nunca tuvieron una mujer que les fuera fiel, nunca tuvieron hijos con una generación bendita, pero tuvieron todo lo que el mundo les da. Y Cristo dijo en Marcos 8, ¿de qué les sirvió ganar el mundo si perdieron su alma? Estas langostas, al salir del abismo, dice la Biblia, en el versículo 2, que tienen un poder. Y noten ustedes, se les dio. Se les dio.
O sea, las criaturas infernales no actúan independientes ni Satanás. Todo está controlado por Dios, lo vamos a ver más adelante. Se les dio un poder y estas langostas que salen del abismo tienen el poder que tienen los alacranes. Hace muchos años, nosotros casi somos de Guerrero, ¿verdad? A los 2 años de nacidos fuimos a vivir a Acapulco. Ahí hicimos la primaria, la secundaria, mis hermanos, mis hermanas, en Acapulco. Y pues en Acapulco es la tierra de los alacranes, igual que Durango. En Durango son más venenosos todavía que en Acapulco. Pero en Acapulco, verás, salían alacranes por el lavabo de mi casa y iba caminando un alacrán. Y me enseñaron el truco de los alacranes. El alacrán cuando te pica, los que son venenosos, te paraliza inmediatamente la garganta. Sientes aquí como cosquillas y sientes que te ahogas. Comienza a dormirte el brazo cuando te pica un alacrán y comienzas como con cosquillas. Así comienzan las cosquillas y después comienza el dolor, el cosquilleo y te llega a la garganta y sientes que te ahogas y te pueden ahogar si no te atiendes con un antihistamínico. Te puede matar un alacrán venenoso si no te atiendes. Pero los alacranes tienen el poder en la panza. En la panza. Y si tú agarras un alacrán así, le agarras así con las manos, menciona agarrarlos así con las manos, de ladito, no así, porque si no te pica el aguijón. Si agarras al alacrán así y lo levantas, le jalas los pelitos de la panza y lo vuelves a soltar y te lo puedes poner en la mano. Y anda por todos lados, ya no puede bajar el aguijón. Y me acuerdo que hacíamos tantas bromas, ¿no? Yo me les iba a la escuela y se los ponía en el escritorio a mis amigos. Y abres el escritorio un alacrán, ¿no? O en la cama, pero ya no pueden bajar el aguijón porque les arrancan los pelitos y tardan como 3 a 4 meses en que les vuelva a salir. Entonces, estos demonios, en forma de langostas, van a tener el poder de atormentar a los seres humanos tratando de ahogarlos, de ahorcarlos, de asfixiarlos sin que se mueran. No sé cuántos de ustedes, cuando han sentido los demonios en su casa en la noche, han sentido que se les van al cuello, que alguien te quiere ahorcar o asfixiar. Esto es un ataque inequívoco demoníaco, porque ahí es donde atacan, el centro de la respiración, te quieren, en el nombre de Jesús, sáquese de aquí. A mí no te me acercas. Ahora, vemos que estos seres, ¿verdad?, son demonios en forma material. Ahora, vemos varias cosas, 7 cosas. En primer lugar, tienen un jefe, versículo 1. Dice la Biblia: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella. Versículo 11, y tienen por rey al ángel del abismo. Estas criaturas infernales que están en el abismo y que van a salir, no van a salir anárquicamente. A ver, cada quien, oye, a ver, tú pícale a aquel y de España. No, van a salir perfectamente organizados, increíble, están bajo una autoridad. Increíble, están bajo una autoridad. Los guerrilleros son malos y tienen una autoridad. Los terroristas son malos y tienen una autoridad. Una banda de secuestradores tienen un jefe. Una banda de ladrones tienen un jefe. En un país como Hitler, los nazis tenían un jefe, tenían comandantes, tenían generales, tenían tenientes. La maldad también está organizada. Y el ángel del abismo es un ángel caído, el jefe de los demonios. En segundo lugar, provienen del abismo. En tercer lugar, no pueden ser langostas literales, porque su objetivo es atormentar a los seres humanos y no la vegetación. Las langostas naturales arrasan con la vegetación y acaban con plantíos enormes, con hectáreas tremendas de bosques. En cuarto lugar, van a atormentar, versículo 4, solo aquellos que no tienen el sello de Dios. Van a atormentar perfectamente bien a las personas que van a no tener el sello de Dios. En esto consiste la naturaleza de los demonios, en atormentar. Rápidamente, 2 versículos. Lucas 6:18. La naturaleza de los demonios es atormentarte con pensamientos, con ideas. Te vas a morir, suicídate, odia a tu suegra, odia a tu mamá, odia a tu esposo, odia a tu esposa, odia a tus padres. El blanco es la mente
humana. Aquí está el campo de batalla en la mente, santos de Dios. Dice Lucas 6:18, y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Los demonios tienen como propósito, no les interesa tanto matarnos, aunque podría ser el final. Ellos quieren volvernos locos. Quieren volverte esquizofrénico, paranoico, psicótico, maníaco, depresivo. Estas clasificaciones que la psicología ha usado para, es que esa persona tiene dos mentes, le llaman desórdenes múltiples de la personalidad. Y esa persona en su casa es alguien diferente, en el trabajo es otra persona, cuando está con sus amigos es otra persona. Hay hombres y mujeres que tienen 3 personalidades. Con sus amigas, las desconoces cómo se portan con sus amigas. En su casa son otras personas. En la iglesia tienen cara de Santa Patricia. Y estas diferentes personalidades que los seres humanos manifiestan, la psiquiatría los considera como psicóticos o como personas esquizofrénicas, cínicamente dividida. La Biblia dice, tienen demonios. El demonio quiere dividir nuestra personalidad, no quiere que seamos íntegros, no quiere que seamos consistentes en nuestro carácter, quiere que seas una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. Quieren dividirnos. Y esto es el desajuste de la mente, que llega un momento que estás tan confundido que no sabes ni quién eres. ¿Seré discípulo de Ricky Martin o no seré discípulo de Ricky Martin? ¿Seré hombre o no seré hombre? ¿Seré el club de Juan Gabriel o no lo seré Juan Gabriel? ¿Seré mujer o no seré mujer? ¿Amaré o no amaré a mi esposa? ¿Amaré o no amaré a mi esposa? ¿Amaré o no amaré a mis padres? No sé si amarlo, no sé. Y esta división comienza cuando comienza a perder el equilibrio por falta de comida. No tienes la palabra de Dios morando en tu corazón. No memorizas la palabra, no estudias la palabra, que es la única que puede llenar nuestra mente, limpiar nuestra mente. Romanos 12:2, les ruego por las misericordias que no se conformen al mundo, sino que transfórmense. Cambia tu manera de pensar, renueva tu mente para que compruebes la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero cuando no hay esta renovación del entendimiento y sigues pensando igual que como pensabas cuando no eras cristiano, no has cambiado para nada tu vida en tu familia ni en tu matrimonio, en tus negocios, sigues siendo trans en tus negocios, sigues tratando de aprovecharte de la gente, sigues tratando de usar a la gente como objetos y no como seres humanos. No ves a la gente como almas que Dios dio su vida en una cruz por ellos. ¿Por qué? Porque tu mente no está renovada. Y está llena de conflictos, de inseguridad, de ansiedad, de estrés. No duermes. Tienes que necesitar tomar pastillas tranquilizantes, Secuanil, y Valium, y Prozac, y emborracharte, y drogarte, y irte con otras mujeres, y crees que vas a encontrar el hombre perfecto y la mujer perfecta. Y este desequilibrio es porque estás siendo atormentado por criaturas invisibles que están tratando de controlar tu mente y llevarte a que te visitemos en el manicure. Que la semana que entra vayamos al psiquiátrico a visitarte. Y en el psiquiátrico los consideran locos. No hay nada para un loco en el psiquiátrico más que chochos, píldoras. No hay ninguna terapia para una persona en el psiquiátrico. Los drogan. Y los drogan cada vez más para que menos problemas les den. En quinto lugar, vemos que estos demonios tomaron formas de langostas para poder manifestarse en el mundo material. Porque los demonios pueden tomar formas materiales tanto de humanos como de animales. En Apocalipsis 16:13 tomaron forma de ranas. Dice, vi salir de la boca del dragón, del anticristo y del falso profeta, 3 espíritus en forma de ranas. Vean esto, 3 espíritus salieron de la Trinidad diabólica.
Satanás, el anticristo y el falso profeta. Cada uno de estos espíritus, estos tres espíritus van a controlar a todas las 200 naciones que hay en el mundo en tiempos de la gran tribulación. Estos tres espíritus van a los reyes de la tierra para provocarlos a llevarlos y pelear contra Israel en la guerra del Armagedón. ¿Qué poder tienen tan grande los ángeles caídos que un solo ángel caído puede controlar un solo continente? Y esto me recuerda a Daniel 10, cuando Daniel se pone a orar. Padre, de acuerdo a tu profeta Jeremías, acabo de leerlo, dice Daniel, se van a cumplir los 70 años de la cautividad. ¿Cuál es tu programa para Israel? ¿Cuál es el futuro para tu nación, a tu pueblo por el cual tú llamaste a Abraham? Y entonces Dios manda un ángel del cielo, comienza a volar el ángel, a volar, aquí está la tierra, para que le traiga la respuesta a Daniel. Y cuando viene a la mitad el ángel de Dios, se le atraviesa un principado satánico, Daniel capítulo 10, y comienza a impedir, estos dos ángeles se enfrascan en una lucha en el espacio para que el ángel de Dios no descienda a llevar la respuesta a Daniel. Y Daniel estaba orando y ayunando 21 días, 3 semanas. Mientras Daniel oraba, había un conflicto cósmico en el espacio. Por favor, vean esto. Era tan poderoso el principado de Satanás que el ángel de Dios no pudo con él. Tuvo el ángel de Dios que gritarle: Mike, Miguel, auxilio. Le tuvo que hablar al comandante en jefe de los ángeles de Dios que lo viniera a ayudar porque no podía con este principado. Y ahí estaba tratando el principado de impedir que no bajara el ángel, y llega Miguel, y entonces ya con Miguel, ¿verdad?, le echan un montón a este principado, y el ángel puede bajar ya, y entonces le revela a Daniel 10, 11 y 12, que es la revelación profética más maravillosa que tenemos en la Biblia del futuro de la nación de Israel. Pero consideren el poder de los poderes del mal. Ahora, si ese poder tienen ellos, imagínate nada más el poder que tienes en tu vida con el Espíritu Santo. Tenemos más poder que los ángeles de Dios contra el enemigo, porque mayor es el que está dentro de nosotros. Y esta autoridad que tenemos dentro de nosotros contra principados y el mismo Satanás, Dios nos las ha dado. No tenemos una autoridad inherente, es una autoridad delegada. Cuando tú sabes quién eres y sabes y tienes tu identidad en Cristo, y sabes que no tienes por qué tener temor de ángeles ni de nada ni amenazas, y ejercitas esa autoridad, vas de victoria en victoria. Y nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Y si hay una bruja en Halloween que te quiera maldecir, viene la maldición y se le regresa a ella. El que te quiera maldecir, se le regresa la maldición. El que te quiera lastimar, se le regresa el daño que te quería hacer. Porque el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. ¡Aleluya! Ahora vemos nosotros, en penúltimo lugar, ¿verdad?, que esta invasión demoníaca infernal va a ser 1000 veces peor que, como dijimos, que se les abrían las puertas a todas las penitenciarías federales, a todos los criminales. Y más adelante, ¿verdad?, se nos revela que no solamente los demonios andarán sueltos, sino que también en Apocalipsis 12, decimos en México, para acabarla de amolar, en Apocalipsis 12, versículos del 9 y el 12, a Satanás se le avienta a la tierra, se le cierran las puertas de la atmósfera, ya no puede subir a acusarnos delante del trono de Dios, y Satanás baja literalmente aquí a atormentar
y a continuar la destrucción y llevarse a todos los que pueda con él al lago de fuego. Imagínense ustedes estar vivo en la gran tribulación. Si ahorita cae un aguacerito y una inundación y estamos con el agua al cuello y por aquí por allá, tú dices, pues estoy vivo, el agua se llevó a mi casa, se llevó todo, pero estamos vivos, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, ¿verdad? Está el trabajo, Dios es mi fortaleza, Él es mi pastor, no me va a dejar, pero en los tiempos de la tribulación no va a haber ningún consuelo, no va a haber ninguna esperanza, no va a haber ninguna seguridad, la tierra será cubierta por tinieblas y solo el remanente, una lucecita va a vivir en México, otra lucecita en Guatemala, otra lucecita en Canadá, y se llaman la luz del remanente, de aquellos que se negaron a recibir la marca del anticristo y que Dios va a proteger hasta el final de sus vidas. Ahora, vemos la soberanía de Dios. Versículo 1 de Apocalipsis 9. Es Dios quien le da la llave del abismo a este ángel. Se le dio la llave del abismo. Versículo 4. Es Dios quien da la orden a quién deben hacer daño. Versículo 4. Versículos 5 y 6. Es Dios quien ordena a quienes maten y a quienes no deben de matar. Es Dios, versículo 5, versículo 10, quien limita el tiempo. Solo 5 meses. 5 meses. Cállese, 5 meses. Dios está al control total del universo. Imagínense nada más que Satanás pudiera, pues me cae gordo ese que le dice Juan Camaney ahí de la iglesia. O que pudieran los demonios querer matarte a ti o querer matarme a mí. Imagínense ustedes, ¿no? Si de ellos fuera, ya lo hubieran hecho. Pero qué poder, dice segunda de Tesalonicenses 2, hay un misterio de iniquidad que impide que se desborde la maldad en el mundo como podría desbordarse si no hubiera alguien que mantuviera el freno de las criaturas en contra de nosotros. ¿Quién impide que te asesinen? ¿Quién impide que te asalten o que se metan a tu casa y te maten? Dios. Tú y yo estamos vivos, démosle gracias a Dios en este día, porque nuestra misión no ha terminado. Es la única razón por la cual tú estás vivo en esta mañana, y yo estoy vivo también. Tu misión no ha terminado, pero si tú sales por esa puerta y sigues viviendo como has vivido, sin importarte las leyes morales de Dios, Dios se hace a un lado, y quiero decirte, tienes los días contados. Porque ¿para qué sirve? Si no es Cristo el vivir, ¿para qué queremos seguir viviendo? El morir es ganancia para aquel que el vivir es Jesucristo. Veamos finalmente la descripción de estos demonios, capítulo 9, versículo 7. Ya observamos que son descritos como langostas. Ya vimos que son demonios, pero con la forma de langostas. Y es interesantísimo ver la película El Día de la Independencia. ¿Quién la ha visto esa película? ¿Cómo son retratados el ser extraterrestre como una langosta? Qué interesante que las películas de Hollywood, hay otra película también que por ahí sacaron que son puras langostas también, las que están atacando a los seres humanos. ¿De dónde sacaron eso? Ni la Biblia han leído. Puro pasquín y revista duda. Dice la Biblia que son como caballos, versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos. Tienen coronas de oro en sus cabezas, que implica autoridad. Tienen caras humanas. El cabello lo tienen como largo, como de una mujer. Vean la mezcla. Dientes como de leones, denotando voracidad y crueldad. Corazas de hierro, o sea, están súper protegidos. Nadie podrá hacerles nada. Nada de que con una AK-47, y nadie les podrá hacer nada. Alas como carros de caballos corriendo a la guerra. Y versículo 10, colas como alacranes, como aguijones, para herir 5 meses a los seres humanos. Noten ustedes la palabra como caballos, como esto, como aquello, indicando que se está haciendo una comparación y no se intenta una descripción literal. Se están comparando con caballos, comparando con esto, etcétera, etcétera.
comparándolos con cosas familiares que tú y yo conocemos. Podemos imaginarnos este aspecto de estas criaturas y ahora en el siglo XXI, con la clonación, con el genoma humano, con los laboratorios clandestinos que están ya clonando y mezclando animales con otro tipo de animales, burros con caballos y ovejas con chivos, seres humanos que están ya experimentando. Hitler experimentó con ellos, el doctor Mengele de Hitler quiso clonar, intentaron los nazis de alterar el genoma humano y el código genético hereditario. Ahora, estos monstruos que estamos viendo, vean ustedes, son una mezcla de seres humanos, cara de hombre, de animales, de reptiles, de aves y de alacranes. ¿Podrá el ser humano en laboratorios clandestinos llegar a ser estos monstruos? Porque lo que estaba viendo Juan hace 2000 años eran exactamente como estaban descritos en el Apocalipsis, con caras humanas. Un helicóptero no trae cara humana. Un tanque de guerra no trae una cara humana. Eran caras literales humanas. Nos estamos acercando a la perversión y a la manipulación de los genes, donde vamos a convertir monstruos que van a ser los que los demonios van a poseer. Y escuchen esto, un clon no tiene alma. ¿Me escucharon lo que acabo de decir? La manipulación genética que podamos lograr van a ser seres sin alma. Los gigantes, que fueron el resultado de la mezcla de mujeres con hombres en Génesis capítulo 6, dice Isaías que no van a resucitar. ¿Por qué? Porque esos gigantes no eran seres humanos ni criaturas, era una mezcla perversa, genética, creada por los ángeles caídos, que roban totalmente. El alma se transmite por la sangre, sabían ustedes, ¿verdad? Dice Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre, y la palabra vida es nepej, que significa alma. El alma está en la sangre, y el que transmite la sangre y el que transmite la semilla del pecado es el varón, no la mujer. La mujer recibe el esperma, la semilla. Por eso José no podía tener relaciones con María, porque José tenía sangre contaminada. El alma de José, si hubiera tenido relaciones con María, se le hubiera transmitido a María y el Salvador hubiera nacido infectado, como tú y yo nacimos infectados por el pecado. Entonces, el cromosoma Y, que la mujer no tiene, la mujer tiene 2 cromosomas XX, el cromosoma Y que lo tiene el hombre, lo puso Dios. El esperma lo puso Dios, el Espíritu Santo cubrió a María y el cromosoma Y lo puso Dios en María para que el ser que naciera, su sangre la formara en los tuétanos de sus huesos y la mujer no le transmitiera la sangre al feto, tal como la ginecología del siglo XXI nos lo atestigua. Qué maravilloso libro de ciencia y ginecología es la Biblia. Todo cobra sentido mientras la ciencia avanza. Y la ciencia lo único que le queda decir es, y la Biblia tenía razón. Gracias a Dios. Y finalmente, este ángel que es el jefe de estos demonios, Abadón, y el destructor, nos indica la naturaleza destructiva, increíble e infernal de los ángeles y el odio que nos tienen. El odio que nos tienen. Satanás y los demonios no tienen un ápice de misericordia contra tu vida ni contra mi vida. No se podrán redimir jamás. Una vez me preguntaron, estuve en Colombia, unos estudiantes de un seminario teológico, muy interesante la pregunta, por cierto, Pastor Alducin, ¿por qué no perdonó Dios a los ángeles? ¿Por qué no tiene perdón Satanás? Muy buena pregunta, te pone a pensar. ¿Cuál es la respuesta? Es que ellos ya tuvieron su oportunidad de poder haber servido a Dios y perdieron esa oportunidad. Y una vez que alguien tiene una oportunidad y la pierde por toda la eternidad.
La primera pregunta, ¿por qué no va a perdonar Dios a los que están en el infierno? Porque tuviste tu oportunidad mientras estabas aquí, enviando por el mundo, aquí en la Iglesia del Norte, en el día que estamos ahorita predicando esta palabra. Aquí estás teniendo una oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Y si tú te mueres en la noche, visitas hoy en la noche el infierno. Y después de que tú vas al infierno, ya no hay ninguna oportunidad por nunca jamás en la eternidad. Porque está establecido, Hebreos 9:27, que muramos una sola vez. No hay purgatorio, no hay reencarnación, no hay transmigración, no vas a regresar a una cucaracha, ni a un chango, ni a un león, vas a regresar al infierno y al lago de fuego. Y si tú dices, es que qué cruel es esto, es más cruel el daño que los seres humanos que han rechazado a Cristo le están haciendo a tus hijos y a mis hijos. Hay seres humanos, de acuerdo a la Biblia, que ya perdieron el derecho de vivir. Que están tan infectados y tan irregenerados que la gracia de Dios ya se terminó. Satanás abusó la gracia de Dios, los ángeles abusaron la gracia de Dios, y muchos que nos escuchan por la televisión están abusando la gracia de Dios, que ahorita se manifiesta para perdonarnos y traernos a la cruz, creyendo que puedes seguir viviendo como te da la gana. Satanás no tendrá conexión con el abismo hasta que sea arrojado ahí. Podemos imaginarnos, para terminar, si tú te quedas ante esta pesadilla, lo que vas a vivir. Quiero decirte, no tienes por qué vivir en este planeta cuando todas estas cosas comiencen a suceder. ¿Serás tú una de ellas? Vean cómo acaba Apocalipsis capítulo 9. Esto es asombroso e increíble. Versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, o sea, de su odio, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos, de seguir transando al prójimo. ¿Te arrepentirás tú en esta mañana cuando la gracia de Dios se está manifestando en tu vida para que Dios te perdone y puedas ser librado de este mundo infernal que se avecina sobre el planeta Tierra? En esta mañana tú tienes la respuesta. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por describirnos el panorama de tinieblas que se avecina sobre el mundo y que estamos comenzando ya a sentir en el Espíritu que algo viene. Pero gracias porque nosotros tenemos esperanza de volver a verte algún día, de poder ser librados a través del arrebatamiento de estos años de tribulación que azotarán a la humanidad, que caerán juicios de Dios sobre seres humanos que han escogido vivir como los animales, que han rechazado tus leyes morales, que se han ensoberbecido en su corazón para creerse dioses y no creados a tu imagen y semejanza. Gracias porque la luz vino al mundo, pero los hombres han amado más las tinieblas que la luz. En esta mañana, ¿qué es lo que amas tú? ¿La luz o las tinieblas? ¿La verdad o la mentira? ¿La maldad o la santidad? Tú escoge, y la decisión que hagamos repercutirá para toda la eternidad.